Hola a todos, mi nombre es Valentina García y esto es Medicina Encapsulada. Y para dar continuación a los videos de electrofisiología, vamos a hablar de los electrodos y de las derivaciones que están representadas en el electrocardiograma. Como veíamos en el video anterior, que pueden dar clic acá arriba, mencionábamos un solo electrodo al momento de explicar cómo se formaba la onda P, las ondas o inflexiones positivas y negativas del complejo y lo que era la onda T, estos tres componentes en específico, pero todo viéndolo desde la región apical del corazón. Hablábamos de que este electrodo nos iba a permitir representar esos vectores, pero siempre y cuando estábamos viéndolo desde ese punto. La realidad es que al momento de hacer un electro no lo estamos viendo desde un solo punto, sino que tenemos distintas cámaras alrededor del corazón, lo que nos permite una mejor aproximación a qué está sucediendo en las distintas zonas. Imaginemos pues que este es el corazón de manera tridimensional. Al hablar en el video anterior, yo les colocaba unos ojos o una cámara más o menos en esta región, y era que todos los vectores que estuviesen ocurriendo o estuviesen transmitiendo durante lo que es el impulso se iban a ver desde acá, recordando que si se acercaban iban a ser positivos, es decir, la punta del vector; si se alejaban iban a verse como negativos. Realmente nosotros tenemos distintos electrodos alrededor y vamos a hacer un corte frontal y un corte horizontal. Y esto nos va a permitir poder tener entonces una visión completa de cómo se va a leer, dependiendo de en qué zona me encuentro, ese vector resultante de la despolarización. Vamos a hablar primero de un plano horizontal. Imagínense que vamos a cortar el corazón por acá. En este caso, el plano horizontal va a estar representado por vectores precordiales. Ellos son 6. Pueden encontrarse con la letra B o C en esos chuponcitos que se colocan en contacto con la superficie corporal del paciente, que los pueden ver acá. Ellos van específicamente en la región del tórax. B1 y B2, o C1 y C2, dependiendo de qué letra traiga. B1 y B2 van en las líneas paraesternales, derecha B1 e izquierda B2, del cuarto espacio intercostal. Luego vamos a colocar B4 en el quinto espacio intercostal con línea medio clavicular. Esto está representando las clavículas. Y en un punto equidistante entre B2 y B4 colocamos B3. Por eso damos primero la ubicación del B2 y el B4 para luego encontrar este punto. B5 y B6 también van en quinto espacio intercostal, pero con línea axilar anterior, y B6 con línea axilar media. Estas son las principales ubicaciones de estos vectores, porque si queremos hacer una vista del corazón del lado derecho o de la región posterior, se pueden mover estas ubicaciones para entonces tener una mejor visión de estas otras caras, pero esto lo tocaremos en otros videos. Entendiendo entonces que estas son las 6 derivaciones precordiales, les voy a colocar una imagen acá. Fíjense cómo atraviesan el corazón, y ellas lo que buscan entonces es representar desde esas distintas zonas lo que va a ser la despolarización y repolarización. Si volvemos al ejemplo, entonces decimos que B1 y B2, que están en el centro, serían una representación del septum. Luego pasamos a B3 y B4, que sería la cara anterior, y en B5 y B6 nos vamos hacia la cara lateral del corazón, permitiéndonos así entonces desde cada una de esas zonas estudiar esos vectores. Y es por ello que les decía que el vector va a cambiar su trazado al momento de la impresión, de la inscripción en el papel milimetrado, dependiendo de dónde estamos viéndolo. Ya entendiendo el plano horizontal, pasamos al plano frontal, y aquí vamos a mencionar los electrodos, que son una especie de pinza que se colocan en las muñecas y en la región inferior de las piernas, en lo cual vamos a tener 4, uno para cada miembro, uno para cada extremidad. Ellos normalmente tienen colores asignados, pero estos colores varían dependiendo de la zona en la que nos encontremos. En algunos casos está asignado el color rojo para el miembro superior derecho, el color amarillo para el miembro superior izquierdo, el color verde para miembro inferior izquierdo y el color negro para miembro inferior derecho. Pero ya que esto cambia, es mejor ubicarnos dependiendo de lo que van a ser las iniciales que traen estas pinzas en sus bordes. Tenemos entonces que el que tiene la R significa right, y esto es derecho del brazo. Algunos traen right arm, que sería brazo derecho. Luego tenemos para el izquierdo, el brazo izquierdo, solo la L de left, pero si traen dos iniciales sería LA, que es left arm, el brazo izquierdo. En el caso de la pierna izquierda,
Si vienen con una sola inicial, tendría la F, que es foot, y que es del pie. Y si trae dos iniciales, sería left leg, que sería pierna izquierda. Por último, tenemos para la pierna derecha, para el miembro inferior derecho, la N, ya que esto representa el neutro, que sería como el cable a tierra, los 3 puntos de electricidad o de corriente y el cable neutro. O si viene con dos iniciales, tendría RL, que sería right leg o pierna derecha. Una vez entendido esto, entonces, al colocarlo al paciente, viene lo que sería la impresión en el papel milimetrado, pero allí vamos a tener diferentes inscripciones. Tenemos del B1 hasta el B6, pero también tenemos unas en donde dice D1, D2 y D3, ABR, ABL y ABF. ¿Qué significan estas otras 6? Estas son conocidas como las derivaciones unipolares y las derivaciones bipolares. Primero vamos a hablar de las bipolares. De acuerdo a Einthoven, padre de lo que es la electrofisiología, vamos a tener un triángulo y una ley. En este caso, él menciona que la colocación en estos puntos, en estas zonas de las extremidades, es equivalente a su colocación en la raíz de los miembros, es decir, en lo que serían los hombros y la sínfisis. Entonces, si trasladamos esto a esos puntos mencionados, tendríamos que el del brazo derecho sería la representación en el hombro, acá derecho sería en el hombro izquierdo, y acá, como dijimos, hacia lo más próximo en la sínfisis. Tenemos entonces lo que serían las puntas o los vértices de un triángulo. Y es aquí donde nacen las derivaciones bipolares. Tenemos entonces que cuando hablábamos de los vectores y de lo que eran los dipolos, hay un polo negativo y un polo positivo. El negativo es el que parte, es la cola de la flecha, si lo vemos así, y el positivo era la punta, era hacia donde se aproxima. Él habló entonces de que partiendo del brazo derecho hacia el brazo izquierdo se crea una primera derivación, que la vamos a trazar acá. Esta derivación es conocida como D1. Luego, partiendo del mismo brazo derecho hacia la sínfisis, vamos a tener una segunda derivación. Y esta es conocida como D2. Y luego, del brazo izquierdo hacia la sínfisis, una tercera derivación. Y esta es conocida como D3. Fíjense entonces cómo las puntas de estos vectores me van a representar sus polos positivos. D1 sería positivo acá y negativo acá. D2 sería negativo acá y positivo acá. Y D3 sería negativo acá y positivo acá. Recordando entonces que las inflexiones van a ser positivas si están hacia la punta y negativas si están hacia la cola. Por ejemplo, aquí tendríamos entonces que si bien en este sentido va a ser positivo acá, negativo acá. A pesar de la gran utilidad de estas derivaciones bipolares, representaban la diferencia entre ellas, pero no lo que sería la relación desde un punto específico. Es por ello que Wilson parte ahora entonces de lo que son las derivaciones unipolares. Y en este caso lo que hizo fue unir los vértices ya del triángulo de Einthoven para formar 3 derivaciones más. Podemos verlas de 2 puntos de vista. Partiendo del corazón hacia los vértices o desde estos vértices hasta el centro. De esta forma tenemos primero, del lado derecho vamos a tener una primera derivación. Y ella va desde el vértice hasta el centro, el lado positivo, y luego del centro hacia lo que sería el centro del lado contrario del triángulo, una zona negativa. Este se conoce como ABR. Luego tenemos que desde el lado izquierdo hacia el centro vamos a tener otra derivación, del vértice al centro, y luego esta continúa hacia el punto medio del lado contrario de este vértice ya mencionado y sería ABL, right y left. Y por último tenemos que desde el otro vértice hacia el centro vamos a tener una tercera derivación y ella continúa
hacia un punto medio de lo que sería este lado contrario al vértice, su extremo negativo. Y esta se conoce como ABF, de foot. Fíjense entonces cómo de los tres vértices parten extremos positivos y ellas se continúan hacia el lado contrario de su vértice en negativo. También podríamos verlo de la siguiente forma. Si dibujamos acá el corazón, imagínense entonces que vamos a ir hacia tres puntas. Hacia la derecha, ABR, hacia la izquierda, ABL, y hacia abajo, ABF. Todo esto siendo positivo porque tenemos la punta de la flecha y entonces su extremo negativo quedaría hacia acá, su extremo negativo quedaría hacia acá y su extremo negativo continuaría hacia acá. Esto se conoce entonces como las derivaciones unipolares. Si representamos ahora también fuera de este esquema lo que serían las bipolares, dibujamos el corazón acá y tenemos D1, D2, y D3. Si contamos, tenemos 3 derivaciones unipolares y 3 bipolares. Esto nos da un total de 6 derivaciones y es allí donde nace el sistema hexaxial de Bailey. Vamos a hacer pasar estas 6 derivaciones por un mismo plano cartesiano para representar entonces lo que sería un eje eléctrico cardíaco. Imagínense ahora que trasladamos primero las derivaciones bipolares a este plano cartesiano. Tenemos que la horizontal es el D1, sería justo en el centro del plano. Dibujamos entonces mi derivación D1. Colocamos acá. Pasamos ahora a ubicar D2. Ella viene en este sentido, recuerden que iba de brazo derecho a la sínfisis. Y ahora vamos a ubicar D3, que venía del brazo izquierdo a la sínfisis. Como se fijan, tenemos entonces 3 derivaciones que tienen polos positivos y negativos. Positivo sería por acá, positivo, positivo, negativo, negativo, negativo. Pero estas derivaciones no me terminan de representar ciertas áreas del corazón. Imaginemos que nuestro corazón está en el centro de ese plano cartesiano y ellos me están haciendo cortes a través de él para poder estudiar el impulso desde las distintas áreas. Ahora vamos a ubicar las derivaciones unipolares de Wilson en este mismo plano cartesiano. Partimos de ABR. ABR iba desde el vértice derecho hacia el centro, su extremo positivo, y del centro hacia un punto equidistante de este plano, su extremo negativo. Vamos a ir entonces del centro hacia afuera con lo que sería su extremo positivo. Aquí tenemos entonces a B, R. Y ella continuaría por acá su extremo negativo. Ahora ABL iba desde el vértice izquierdo hacia el punto contrario. ABL y continuamos su flecha hacia acá. Y nos quedaría una única derivación que es la vertical, que es ABF porque iba de la sínfisis hacia arriba. Y esta estaría trazada justo en el centro del plano. Vamos a colocarle sus positivos en la punta y sus extremos negativos en la cola. Y eliminamos ya este plano que nos quedaba acá, que fue el que nos funcionó para poder ubicar todas las derivaciones.
Esto es lo que conocemos como el sistema exaxial de Bailey. Es la unión a través de estos vectores unipolares y bipolares en un mismo plano cartesiano, pasando todos por un punto central donde tendríamos entonces lo que sería el corazón. Imagínense que él está justo allí en el centro y tenemos entonces que a través de estos electrodos que hablábamos al principio se forman una serie de derivaciones para yo poder, además del corte horizontal que hablábamos en los vectores precordiales, que eran de B1 a B6, vamos a tener ahora también todas estas caras y estas representaciones desde distintas áreas del corazón en lo que sería el plano frontal. Este sistema de Bailey nos va a permitir asignar puntuaciones de 30 en 30 a cada uno de estos polos. Recuerden entonces que estos signos realmente nos ayudaban a entender lo que sería el extremo positivo y negativo, pero como estamos hablando ahora desde en este plano cartesiano, todo lo que esté hacia abajo va a ser positivo al momento de asignarle la puntuación y todo lo que esté hacia arriba va a ser negativo. Fíjense entonces que cada uno de sus extremos debe darnos un total de 180. Comenzamos con D1, aquí es 0 porque estamos justo en la línea media, así que su contrario serían 180 grados. Luego, si van a ir de 30 en 30, decimos que este vale 30 y como todo lo que está abajo es positivo y todo lo que esté hacia arriba del D1 va a ser negativo, este es más 30 grados. De 30 en 30, este sería más 60 grados. Luego tendríamos aquí más 90 grados. Aquí sería 120 grados positivo y 150 grados positivo y ya llegamos otra vez al 180. Y ahora en el sentido contrario, 0, 30, pero dijimos que hacia arriba todo iba a ser negativo, menos 30 grados, menos 60 grados, menos 90 grados, menos 120 grados y menos 150 grados. Teniendo ya esto, nos va a ayudar más adelante para lo que va a ser el cálculo del eje eléctrico en lo que sería nuestro encabezado del electrocardiograma. En esta imagen vemos un corte transversal, era el plano horizontal con B1 hasta B6, donde vamos a visualizar entonces estas caras del corazón. Luego tenemos las derivaciones de extremidades, tanto unipolares como bipolares. Fíjense que en las bipolares tenemos de un extremo a otro, mientras que las unipolares parten del centro hacia los vértices. Y luego, al unir estas 6 derivaciones del sistema exaxial con las 6 precordiales, tenemos en total 12 derivaciones que van a cortar desde diferentes zonas el corazón para buscar entonces una mejor lectura de su conducción. Para ir cerrando con este video, algo importante antes de que demos inicio al resto de los temas, y es con respecto a las medidas del papel milimetrado. El cuadrito más chiquito de este papel, como pueden ver acá, mide 1 milímetro de alto y 1 milímetro de ancho. Y si recuerdan al video previo, hablábamos de que la altura era voltaje, milivoltios, y a nivel horizontal esto era tiempo en segundos o milisegundos. Entonces, 1 milímetro va a ser equivalente a 0,1 milivoltio. 1 milímetro es igual que 0,1 milivoltio de alto. Y 1 milímetro a lo ancho va a ser igual a 0,04 segundos. 1 milímetro es igual a 0,04 segundos. Pero esto es solamente un cuadrito chiquito. Ellos normalmente vienen con muescas y cada 5 cuadros en el papel milimetrado, algunos traen una marca o una muesquita y se repiten 5 cuadros más, otra muesca, 5 cuadros más, otra muesca y así sucesivamente. Si un solo cuadrito es 0,04 segundos, todo este trazo van a ser 0,2 o 0,20 segundos. Entonces imagínense que todo esto es un solo cuadro grande. Así que si yo tengo 5 cuadros de estos grandes, que a su vez cada uno tiene 5 cuadros pequeños, llegaríamos a 1 segundo.
porque sería este 0,20 por 5 me daría 1 segundo, que sería la repetición de estos 5, 5, 5, 5, hasta llegar entonces a los 5 cuadros grandes que me dan el segundo. De esta misma forma contamos hacia arriba y va aumentando 0,1 milivoltios por cada cuadro hacia vertical. A pesar de que en los videos anteriores nada más mencionamos la onda P, el complejo y la onda T, el electro tiene otros componentes. Tenemos entonces, ya conocemos nuestra onda P, pero además de esta onda P vamos a tener dos componentes importantes en esta zona. Uno es el intervalo PR, intervalo, que incluye la onda P y esta línea isoeléctrica hasta el inicio del complejo. Fíjense que es justo acá. Pero también podemos hablar del segmento PR, que no incluye ninguna onda. Luego tenemos nuestro complejo, que ya conocimos, que es justo este que está aquí, complejo o QRS. Y si seguimos, vamos a conseguir una línea isoeléctrica hasta llegar a la onda T. Ya conocemos nuestra onda T. El segmento ST debe estar en concordancia con la línea de base. Y por último tenemos el QT. Va desde el complejo hasta la T. Entonces, si se fijan, tenemos onda P, segmento PR, únicamente la línea sin incluir la onda, intervalo PR, que va desde la onda hasta el inicio del complejo, luego el complejo o el QRS, QS, inflexiones negativas, R siempre va a ser la inflexión positiva. Después tenemos el segmento ST, en concordancia con la línea de base, la onda T y el QT, que va desde el complejo hasta la T. Es importante recordar que el complejo va a tener distintas morfologías dependiendo de qué inflexiones muestre. Si no hay una primera inflexión, vamos a tener entonces solo RS, pero si hay una primera inflexión, esta siempre va a ser Q, dependiendo si antecede o no a la mayor inflexión positiva. ¿Y para qué es importante conocer las medidas y los distintos componentes del electro? Porque una vez tengamos el papel milimetrado, hay que hacer lectura del mismo y colocar un encabezado. En este encabezado va primero el ritmo, si es sinusal o no, luego la frecuencia cardíaca, cuántos latidos por minuto hay, después el intervalo PR, luego el ancho del complejo, luego el QT y por último el eje. Estos 6 aspectos son importantes al momento de evaluar nuestro papel milimetrado. Déjenme en los comentarios si les gustaría un video acerca de cómo realizar el encabezado y que hablemos más a fondo de cada uno de los componentes del electro para poder entonces entender de mejor forma estos trazos y las ondas que se inscriben en el papel. Para los que vieron el video anterior, recuerden cuando colocábamos nuestro electrodo, esos ojos y esa camarita en la región apical del corazón, dónde estaría ubicado en base a este eje eléctrico. Exacto, en el video hablábamos de la derivación de 2. Esta era la vista que estábamos dando porque era la región apical del corazón. Esta es la mejor derivación para lo que es la lectura del trazado básico o de manera normal, regular, de un electrocardiograma. Es por ello que muchas veces vemos que en nuestro electro, además de inscribir de B1 a B6, D1, D2, D3, ABR, ABF y ABL, hacemos un D2 largo, porque este punto hace una buena lectura, una completa lectura de las distintas zonas. Recuerden entonces que cuando trazábamos la onda P, el complejo y la onda T, tenían esta morfología partiendo de esta vista. Pero ¿cómo se vería la onda P, es decir, la despolarización auricular, en lo que sería ABR?
Correcto, en ABR veríamos todo completamente al revés. La onda de la despolarización de las aurículas, recuerden que venía en este sentido, era un vector que iba hacia abajo. Pero al estar entonces en ABR viendo la cola de este vector, la onda P sería negativa. Y así también van a cambiar el resto de las ondas. Si quieren seguir con más videos de EKG, déjenmelo saber en los comentarios. No olvides suscribirte y también compartir estos videos con tus amigos y colegas para estar al tanto y siempre estar repasando en el área de la medicina.